Bueno, como comentábamos hace un momento, el planteamiento es la reina Isabel, judíos e Inquisición. Bien, bueno, esos son los dos argumentos que quieren utilizar los detractores para difamar o perjudicar la imagen, la gran imagen que tiene Isabel la Católica a lo largo de la historia. Primero, la Inquisición existía en toda Europa y los últimos reinos que establecieron la Inquisición fueron España y Portugal, precisamente por una bula del Papa Sixto IV en 1478, que la propia reina Isabel se resistió a aplicarla durante 2 años, porque lo que se encontraban en sus reinos era que la propia sociedad exigía la unidad religiosa, los problemas que habían internamente en su reino entre cristianos con judíos, por muchas razones, como musulmanes, era constante. Y de hecho, pues hubo muchos incidentes y muchos percances, algunos dieron pie, como por ejemplo una obra de Lope de Vega, que es la crucifixión del Santo Niño de la Guardia, ¿no? Que fue unos hechos muy graves que se produjeron en un pueblo de Toledo. Es decir, la reina Isabel se vio presionada por los reinos cristianos de Europa, por el Papa y por el propio pueblo, la propia sociedad de entonces, que exigía la unidad religiosa como única manera de mantener la paz y la cohesión social. Y en eso la reina Isabel no hizo más que lo que hicieron con la Inquisición los demás reinos, con una salvedad. La Inquisición era un tribunal que, por cierto, hay que decir, las causas de la Inquisición se abrieron por el Papa Juan Pablo II. Hay 40.000 causas perfectamente estudiadas de la Inquisición por un simposium de los 70 mejores historiadores que hubo en el año 1999, dirigidos por Agostino Borromeo, un catedrático de historia italiano. Y en la Inquisición en España solamente se practicaba tormento al 1,8 de las personas que pasaron por la Inquisición, en casos ya extremos, y daban unas garantías que no daban los tribunales civiles ordinarios. Y para que tengamos una idea de cómo se aplicaba la justicia entonces, en Inglaterra, por robar una oveja se aplicaba la pena de muerte. Y en Alemania, por incumplir la pena de destierro, se sacaban los ojos a la persona que incumpliera la pena de destierro. Eso era el orden jurídico, por desgracia, que había entonces, y dentro de ese orden legal y jurídico que había entonces, la Inquisición se aplicaba solamente a los falsos cristianos o a los cristianos conversos que practicaban herejía, porque la Inquisición nunca se practicó ni con paganos, ni con indios no creyentes, ni con musulmanes, ni con judíos que ejercieran su religión judía, solamente con los falsos conversos, es decir, los que se hacían pasar por cristianos y no lo eran. Y respecto a la Inquisición, respecto a los judíos, y acabo de añadir este punto, la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos se expulsó en todos los países de Europa antes que en el reino de Castilla y Aragón, y con posterioridad hasta el mismo siglo XVIII se expulsaron judíos. ¿Cuál fue la diferencia en España? Primero, el judío como el musulmán no eran ciudadanos o súbditos del reino, porque los súbditos seguían la religión del rey. Es decir, si había un rey cristiano, los súbditos eran los cristianos. Y los demás tenían, por decirlo de alguna manera, una especie de permiso de residencia, a modo de lo que tenemos hoy, y era una especie de ciudadanos que residían en el reino, pero no tenían la condición de súbditos o vasallos. La orden de expulsar a los judíos, que por cierto, la reina Isabel, sus médicos eran judíos, había personas de confianza en la corte que eran judíos, es decir, la orden de expulsar a los judíos, demandada y exigida por la sociedad de entonces, con la que tuvieron muchos conflictos por los préstamos usurarios, por las prácticas religiosas que hacían en conflicto con las de cristianos o musulmanes, por los supuestos casos que hubo de abusos de unas religiones contra otras. Al final, la reina tiene que verse obligada a expulsar a los judíos como había hecho el resto de Europa, por mantener la unidad de su reino, por mantener la paz social, con unas circunstancias que no hicieron los demás reinos. La primera, la opción de convertirse. Es decir, a los judíos de otros reinos de Europa se les expulsó por ser judíos. La reina Isabel les dio la opción de convertirse al cristianismo, cosa que hicieron muchos. Y en segundo lugar, llevarse sus bienes, cosa que en el resto de Europa no se permitió. Llevarse sus bienes o el equivalente con unos bonos que se hacían convertibles en moneda del reino.
Así que dentro del contexto de la época y viendo la realidad de la época y conociendo lo que son las sociedades hace 500 años y no viéndolo con nuestros ojos, porque verlo con nuestros ojos es ver la realidad con unas gafas, con unos lentes de aumento muy distorsionados que no responden a lo que era la sociedad de entonces.